Bueno, buenas noches, una vez más, al que no había saludado. Bueno, vamos a empezar este seminario entonces sobre el mal y lo fantástico, o sea, la relación entre el mal y lo fantástico. Así que vamos a comenzar por las concepciones, digamos, del mal. Antes del judeocristianismo, o sea, antes de la aparición del monoteísmo, Moisés, el Sinaí, los 10 mandamientos, todas las civilizaciones anteriores eran de carácter dualista. O sea, había un principio del bien y un principio del mal. Otras sociedades más cercanas a nosotros, la griega, por ejemplo, imaginaban un panteón de dioses totalmente arbitrarios, cosa que puede verse a la perfección con el episodio de la guerra de Troya o parte de la Ilíada, o la Ilíada si es mejor completa. O sea, los dioses apoyan a uno, apoyan a otro, ¿no? Juegan con nosotros. Somos como moscas para los dioses, creo que dice Sófocles. Esa es la concepción que hereda Roma. Pero las concepciones anteriores, las concepciones arcaicas, son aquellas que viven fuera de un tiempo histórico. Una cosa fundamental, un tema fundamental es que con el monoteísmo, con el judaísmo y sobre todo luego con el catolicismo, que para nosotros los católicos, como les he dicho en el video, yo soy católico, hablo como católico, pero no quiere decir que ustedes lo entiendan como católico. En todo caso, lo toman como historia de las religiones, filosofía, historia del arte y lo demás. Con el judeocristianismo, entonces, aparece el tiempo histórico, la historia. La historia como salvación o condenación. En las religiones anteriores vivían no un tiempo recto, unidireccional, sino un tiempo circular. Lo que Eliade, libro que les recomiendo, bueno, les recomiendo toda la lectura de los libros de Mircea Eliade, ya que es una de mis mayores influencias en mi propio pensamiento y mis propias teorías. Es lo que Eliade llama el mito del eterno retorno, que no tiene nada que ver con lo de Nietzsche. O sea, vivían en tiempos circulares, o sea, donde todo se repetía. Y esta repetición no tenía eso que Eliade llama la angustia de la historia, la caída en la historia. Estas culturas anteriores, las arcaicas y las griegas, también tenían principios del mal, pero también eran arbitrarios. Con el judeocristianismo aparece entonces el tiempo lineal. Y aparece, además, la idea no dual o politeísta, sino la idea monista. Esto es que hay un solo principio. El único principio es Dios. Es eterno, ha creado el mundo, como dice el comienzo del Génesis, y lo encontró bueno. Esto es muy importante para entender la postura del mal en la civilización, o lo que todavía más o menos se llama civilización occidental y cristiana, con respecto al mal. O sea, el mal no nace con Dios. Dios encuentra bien, lo encuentra perfecto, lo encuentra bien hecho. Es una corrupción, entonces, del bien, aquello que es el mal. O sea, el mal no existe por sí mismo. Es una corrupción del bien. Y también esta corrupción del bien depende, digamos, el mal es mayor cuando uno ha sido más dotado de lo que fuere, que tiene más condiciones de inteligencia, de dinero, de poder. No quiere decir que la persona pobre o ignorante esté salvada de antemano, pero quiero decir que es una responsabilidad. El bien y el poder están o deberían estar relacionados. A este
corruptor de la humanidad, según aparece en el Génesis también, con forma de figura de serpiente. La figura de serpiente los judíos lo tomaron de las civilizaciones, la civilización babilónica, de la cual habían sido cautivos. También habían sido cautivos de Egipto, desde luego. Pero la civilización babilónica, de ahí toman, más que el concepto, la figuración del diablo. Habrán visto, recordarán que al comienzo, en el prólogo del Exorcista de William Friedkin, está ese dios Pazuzu, que tiene un falo en forma de zigzag y de serpiente. De ahí viene eso. Pero eso son las figuras. Es como que necesitaban una figura para fijarlo, ya que precisamente los judíos no podían crear figuras, imitaciones, imágenes. Entonces la idea de la serpiente, la idea, o el concepto de la serpiente, si bien expresada en palabras literariamente en el Génesis, está tomada de ese cautiverio. Como en toda historia hay dos significados. También es la serpiente, en este caso tomada del panteón de los dioses babilónicos, porque además era un ejemplo, una representación del mal, porque habían estado cautivos, prisioneros de los babilonios. O sea que lo tomaron de las dos maneras. Por un lado, una significación animal, entendida por todos, y una segunda, que es de carácter, digamos, histórico. Es un Dios, el Dios del Antiguo Testamento, el Dios también del Nuevo Testamento, el Dios de Moisés, es un Dios que se revela a los hombres, se revela a su propia humanidad, ¿no? Y a diferencia de los dioses griegos, por ejemplo, que hacían cualquier cosa o no se podía saber, o lo único que hacía era lamentarse, ¿no? Y se la pasaban diciendo mejor no haber nacido, que es algo que repite muchísimo la poesía griega, la tragedia griega. En rigor tendríamos que decir la tragedia ateniense, ¿no? Pues la tragedia se hacía en Atenas. Decimos la tragedia griega así por extensión, pero es la tragedia ateniense. Bueno, a diferencia de estos dioses que no se sabía lo que querían, por más que se los invocaba, se hacían sacrificios, lo que fueren, los dioses caprichosos, arbitrarios, el Dios del Antiguo Testamento llama a Moisés, ¿no? Y le dice, soy el que soy. ¿Esto qué es? O sea, soy la existencia, soy porque quiero, soy el existir, soy el ser, el único ser que existe. Y le da las instrucciones, digamos, los 10 mandamientos. Más allá de nuestras creencias, es un Dios que funda a partir del cual se funda una religión, en el cual sabemos lo que quiere, a diferencia de todas las otras civilizaciones y la más emparentada con nosotros, que es la civilización griega, que nos dio tantas cosas. Bueno, nos dio por empezar la filosofía. Entonces, esa sería la diferencia. Se sostiene por algunos autores, Steiner, no me acuerdo quién más, que no puede haber entonces tragedia cristiana. ¿Por qué? Porque para tener tragedia cristiana tiene que haber un desconocimiento. Yo y otros autores, pensadores, estamos en desacuerdo. Creo que la tragedia cristiana existe con la transgresión por ceguera, por lo que fuere, de los mandamientos o uno de los mandamientos de la ley divina. No creo que Otelo o Hamlet puedan ni hablar de Calderón de la Barca, ¿no? La vida es sueño. No creo que ninguno de estos autores, estas obras de teatro, puedan ser rechazadas como tragedias. Por otro lado, nuestra, que sepamos, definición de lo trágico, que aplicamos muchísimo, bueno, todas las artes, a la filosofía en general, lo trágico es un límite al entendimiento. O sea, lo trágico es un límite al entendimiento. Vamos al origen de la palabra. Trágico viene de tragós, macho cabrío, el chivito cordobés, que se comía, se sacrificaba y se comía
así que ya a los griegos le debemos el asado también, porque era uno de los animales, de las formas animales, en el cual el dios Dionisos se manifestaba, ¿no? Mediante la forma de un chivo, de un macho cabrío, que se llamaba Tragos. Así que ese es el origen etimológico de la palabra. Sí tiene que ver, obviamente, con una ceremonia religiosa. La tragedia griega, la tragedia ateniense, no era un espectáculo, era un ritual religioso. Y carecía de suspenso, porque hasta el último espectador sabía cómo terminaba Edipo, cómo terminaba Antígona o cómo terminaba Ajax. Entonces, la tragedia es una ceremonia religiosa. De ahí que teatro, theatrum, theatrein, es lugar de contemplación. El teatro, el theatrein, es el lugar de contemplación. Se iba a contemplar, ¿no?, a recordar aquello que mediante determinados personajes mitológicos o entre mitológicos e históricos, no sabemos bien, esta limitación en el conocimiento. Pero claro, era caprichoso, ¿no? Ni Edipo ni Antígona saben por qué pasa eso. ¿Por qué los han elegido? ¿Por qué se han puesto en esa situación? En la tragedia cristiana, sí. La tragedia cristiana se sabe, ¿no?, que se está condenando a alguien. Eso lo dice a cada rato Otelo, lo dice Macbeth. Se sabe que está matando. Bueno, Macbeth liquida unos cuantos hasta que lo liquidan a él, ¿no? Entonces sabe que está ejerciendo eso. Hay un momento de Hamlet muy subrayado, digamos. Bueno, Hamlet habría que... muchos dudan de lo que en realidad fue, lo que quiso decir, pero hay un momento en el cual Hamlet recuerda que tiene que matar al asesino de su padre, que se llama Hamlet. El padre de Hamlet se llama Hamlet. Entonces ve a Claudio, su tío, que se ha casado con su madre, Gertrude, y lo ve rezando. Entonces ahí tiene a punto el cuchillo para liquidarlo. Entonces Hamlet reflexiona ya que si lo matara en ese momento, que está rezando, al matarlo capaz que iría al paraíso, y él quiere que vaya al infierno. O sea que esas reflexiones, por más que ciertos críticos ingleses que nunca pudieron tragar a Shakespeare, por cierto, tampoco pudieron tragar a Hitchcock. Es curioso, Inglaterra será conocida por dos grandes católicos. Uno criptocatólico, como era Shakespeare, cosa que ya no duda absolutamente nadie. Bueno, algunos historiadores de por allá también, y Alfred Hitchcock. Así que la tragedia cristiana existe. Y obviamente la tragedia cristiana, o parte de la tragedia cristiana, o ciertos elementos de la tragedia cristiana, son aquellas que se verán en el cine. Vamos ahora entonces a lo fantástico. Lo fantástico, tal como lo definimos y lo desarrollamos nosotros en uno de nuestros libros, Dominio Eminente, Teoría de la clase B y la cultura tradicional en diáspora desde el otoño de la Edad Media, es algo, una forma de expresión que surge junto o que surge alrededor de algo que conocemos como romanticismo alemán. En realidad deberíamos decir romanticismo, porque el único romanticismo es el romanticismo alemán. Los otros romanticismos son como suerte de apéndices, ¿no? Imitaciones, puede ser con poetas de genio, no importa, pero imitaciones. El romanticismo es un movimiento típicamente alemán, así como el Renacimiento es un movimiento o forma anímico-espiritual o lo que fuere, o de arte, de pensamiento exclusivamente italiano. Y si nos apuramos un poco, casi un fenómeno florentino, veneciano, papal. Bueno, entonces, el fantástico, anteriormente, la figuración de otro mundo,
como el descenso a los infiernos de Eneas en la Eneida, ni hablar de Dante Alighieri para ya pasar a un autor católico. No son fantásticos, porque no es que Dante dice, uy, ¿qué es esto? ¿No? Como diría, ¿no? ¿Qué es esto que no entiendo? ¿No? Sino que rápidamente viene Virgilio en su ayuda y le dice que esto es, ¿no? Que está entrando al infierno, todo, ¿no? Y va explicando. O sea que no hay una diferencia, una separación, un horismos, como diría Platón, entre este mundo y otro. Se está en otro mundo, pero quiero decir, se entra habitualmente. Se desciende a los infiernos en la Eneida, o se desciende, se atraviesa el infierno, el paraíso y el purgatorio como algo natural. Si bien hay criaturas monstruosas y todo eso, se ve como algo natural. El romanticismo, por cierto, ¿de dónde viene el romanticismo? Romanticismo, al igual que barroco, primero, renacimiento, vamos a ver, renacimiento. Renacimiento no es un término renacentista, o sea, no es un término muy importante, esto para mí es muy importante, espero que para ustedes también, porque no es que Miguel Ángel se cruzaba en la calle con Botticelli y dice, che, ¿sabés que estamos en el Renacimiento? No, el Renacimiento es un concepto polémico creado por la historiografía o cierta historiografía francesa, anticatólica, atea, sobre todo del personaje de este escritor pésimo, que es Jules Michelet. Ahí se inventó la palabra Renacimiento. ¿Por qué? Porque era un renacer de la supuestamente oscura, tenebrosa Edad Media. Así que es un término polémico, no es un término exaltatorio. Obviamente, como decimos muchísimas veces, lo diremos una vez más, para entendernos tenemos que decir, bueno, Renacimiento. El romanticismo es despectivo, apareció como término despectivo, viene de román, ¿no? Tanto en alemán como en francés, novela. Entonces quiere decir que eran novelas, que el género... No, quiere decir que vivían, se hacían las novelas, eran noveleros. Los románticos vivían en un mundo imaginario, utópico, fuera de la realidad. Así que es un término también polémico. Todos los conceptos son polémicos, como dice Carl Schmitt. Se sepan o no, mejor que se sepan, todo concepto es político. Cada vez que creamos o acuñamos un concepto, tiene necesariamente un otro que se le opone, ¿no? Incluso ese concepto puede estar acuñado suponiendo aquel que se le opone, puede adelantarse al tiempo de expresión. Así que romanticismo entonces es gente novelera, gente que vive fuera de la realidad. Ahora, claro, ¿quiénes fueron los que acuñaron esto? Los enciclopedistas, los iluministas, Voltaire, Diderot, Rousseau y todos ellos. Creadores también, junto con algunos economistas escoceses, como Adam Smith, de eso que llamamos liberalismo. Pero ahí está, que llamamos liberalismo, nos hacen llamar liberalismo exclusivamente en términos económicos. Esto es en términos de Adam Smith, ¿no? La mano anónima del mercado, ¿no? La libre empresa, todos. Y ese es el error. Que no es un movimiento económico, monetario, de administración. No, es una filosofía, es una teología, solo que una teología al revés. Los románticos que nacen en Alemania, precisamente, en una Alemania ya protestante, no toda, ¿no? La Alemania del Sur incluso en nuestros días sigue siendo católica, pero nace en la Alemania protestante. ¿Por qué? Porque hay un descontento por parte de Novalis, Hoffmann, Hölderlin, Wackenroder, bueno, en pintura Caspar David Friedrich. Hay un descontento
con respecto a no la religión, sino lo que ya se ha, mejor dicho, no la religión protestante, que a su vez recuerde que estaba dividida en sectas. Al otro día de Lutero ya había 7, 8 iglesias protestantes. En Estados Unidos son 150. Esa es otra diferencia a tener en cuenta con el catolicismo. El catolicismo no se separó, o sea, no se dividió. Puede ser que lo haga en algún momento. En cambio, los protestantes, Lutero, Calvino, Zwinglio, los anglicanos, que además ni siquiera fueron protestantes, todos ellos, que Roma los llamó protestantes, se dividieron en sectas y en grupos, y todavía lo siguen haciendo, como es más que obvio, de manera cada vez más ridícula, más estúpida, ¿no? De manera cada vez más diabólica, de alguna manera, porque de manera cada vez más grotesca, ¿no? Vamos a ver que lo demoníaco, lo diabólico, tiene que ver con lo grotesco. A propósito, este seminario lo podríamos poner bajo un moto, como dicen los italianos, un motivo, un movimiento. ¿Sí? Contra la socorrida frase de la señora Hannah Arendt de que el mal es banal. Grandísimo error. Grandísimo error. El mal no es banal, el mal banaliza. ¿Entienden? Utiliza lo grotesco, ¿no? Lo invertido, lo estúpido, a veces lo propio carnavalesco, ¿no? Para sus fines y para sus logros. O sea, el mal no es banal, el mal banaliza. Bueno, algo sabía de esto. El Marqués de Sade decía, habrá perdido la fe, pero estudió con los jesuitas. Acostúmbrate al mal y ese se hará cotidiano. Eso no es banal. Bien, así que el mal no es banal. Y el cine, y Poe, y Hoffman, los creadores del fantástico, Hoffman, Poe, vamos a verlos, precisamente desde el comienzo, cuando nace el fantástico. El fantástico nace providencialmente en el mismo año, aunque en lugares distintos y sin conocerse, para hacerlo simétrico, un hombre y una mujer. Nace en 1818, cuando en Alemania Hoffmann publica El hombre de la arena y Mary Shelley publica Frankenstein. Ahí nace el fantástico, ahí nace el fantástico. Que, como recuerden, espero que si no lo han leído que lo lean, no es obligatorio, yo no doy tareas para el hogar ni nada de eso, pero sería conveniente que lean, por ejemplo, si no lo tienen presente o no lo han leído, Frankenstein, El hombre de la arena de Hoffmann, La caída de la casa Usher y El hombre de la multitud de Poe. Bueno, el nacimiento del fantástico, entonces, el nacimiento literario del fantástico, poético literario, épico literario, tanto Frankenstein como El hombre de la arena, no son precisamente el mal algo banal, sino que banaliza. Más aún, el mal en El hombre de la arena, ¿no? Y no estoy haciendo, ¿cómo se llama eso? De adelantar algo, bueno, no es eso. Spoiler, ¿no? ¿Por qué no decir adelantamiento de algo? ¿No? O outlet, o delivery. Heidegger dice que el lenguaje es la casa del ser, la casa del hombre. Entonces, si ya nos coparon la mente con el lenguaje, teniendo un idioma tan lindo como el castellano, ¿no? Que tiene tantos sinónimos además, ¿para qué usar eso? Después de empezar, está exagerando. Cada vez que decimos delivery, perdemos. ¿Sí? Take away. Distinto sería, por ejemplo, un corner es mejor que tiro de esquina. Bueno, lo inventaron ahí más o menos. No lo inventaron exactamente ahí, un poco lo afanaron del calcio italiano florentino, pero no importa. Las reglas las hicieron ellos. Ahí podría ser. En El hombre de la arena, el mal es un técnico, es un científico. En Frankenstein, bueno, evidentemente no. A ver, si no leyeron la extraordinaria novela de Mary Shelley, ahora los ingleses están tratando de probar que en realidad Mary Shelley no la escribió, sino que la escribió su marido.
el poeta Shelley. Los ingleses son fascinantes. Bueno, porque como un adolescente de 17 años podía imaginar una cosa del mal así tan grande. ¿Ah? O sea, y desde luego porque Shelley era ateo. Y Mary Shelley no. Bueno, entonces esas dos novelas, o más bien un relato y una novela, fundan el fantástico moderno, hasta el día de hoy, que ya está presentando signos diabólicos. ¿Por qué? Porque está presentando signos paródicos. O sea, ya es puro efecto, ¿no? O sea, puro efecto. No efecto especial, sino puro efecto de escándalo, digamos, buscar la violencia por la violencia y todo este tipo de elementos, ¿no? En el cine, ya que estamos acá, toda cosa primera, real, tiene que ser otra. Tiene que ser también ser otra, no es obligatorio, pero tiene que tener la posibilidad de ser una segunda historia, simbólica. La violencia también es simbólica. Si hay un elemento de violencia, de sangre, tiene que ser simbólico también. Si es real en el sentido de carnicería, de estripamiento, ahí la cosa no funciona. Obviamente que la hacen funcionar para eso, ¿no? Volvamos a los románticos. Entonces los románticos, sobre todo Hoffmann, Novalis, Wackenroder, Tieck, no han sido muy traducidos, por suerte sí, estos cuentos de Hoffmann, ¿no? En castellano. ¿Qué es lo que inventan? Primero se diferencian de algo contemporáneo a ellos, que hacían, y muy bien, los hermanos Grimm, que es el cuento de hadas, lo mágico maravilloso. Los Grimm son contemporáneos de los románticos alemanes, pero los románticos alemanes desvían esto, cambian esto. En los cuentos de hadas, bueno, Blancanieves, bueno, etcétera, etcétera, se entra en un mundo mágico, maravilloso, directamente. ¿Qué es lo que inventa el señor Hoffmann? Porque ahí es como Griffith. Podemos exactamente, salvo que haya algún escritor que se me haya pasado, puede ser. Hoffmann es el Griffith del cuento fantástico, junto con Poe, acá coautores. ¿Y qué es lo que inventa? A diferencia de entrar en el mundo de gnomos, de hadas, de sílfides, ondinas, cuentos bellísimos, quiero decir, no digo que. Hoffmann crea la idea de, o el concepto de, o el motivo de un momento, un punto de partida real, natural, en este caso un estudiante que va a la ciudad, a la universidad, que tiene malos recuerdos de infancia, todo esto, ¿sí? Pero introduce un elemento otro. Para nosotros lo fantástico es la definición de la otredad. Para que haya fantástico tiene que ser definida la otredad, una otredad. Otredad generalmente invasiva, terrorífica, no humana, semihumana, el vampiro, humana, semimecánica, Frankenstein, totalmente mecánica, el robot. ¿Saben dónde viene la palabra robot? Del checo. La crearon los hermanos Čapek, Karel y el otro más, los hermanos Čapek, en 1922, en una novela que se llamaba Ruhr. Mi checo no es el de Franz Kafka, desde luego, pero roboti quiere decir trabajo en cadena, trabajo mecánico. Así que el robot es un trabajo, alguien que trabaja mecánicamente. 1922. Como vemos, una vez más, el
relato fantástico, lo fantástico, el arte fantástico, tiene cualidades de adelantarse en el tiempo, proféticas y todo lo demás, que es el trabajo en cadena. Bien. Como va a ser el famoso, o más famosa robot María en Metrópolis. Entonces, con el romanticismo nace el cuento, y con Mary Shelley nace el cuento o el relato o lo fantástico, que es una otredad. Y retoma fundamentalmente, un mito, o más bien mitologema, lo explico de nuevo. El mito es, sigo a Eliade de nuevo, es un relato originario. Por eso Eliade dice, in illo tempore, en aquel tiempo, pero no tiene fecha. Es un relato originario. En cambio, los mitologemas, palabra acuñada por el historiador de las religiones Karl Kerenji, que se llevamos muy mal con Eliade, ya que estamos, tituló, llamo a esto mitologema. ¿Qué son los mitologemas? Las variantes de este mito, de este relato originario creado in illo tempore en las noches de los tiempos. Por ejemplo, la herida limitante del héroe, talón de Aquiles. Bueno, talón de Aquiles es un mitologema. ¿Y cuál fue la herida originaria? En algún momento, in illo tempore, no fechable, se dio este relato originario. Así que lo que trabaja el arte, con lo que trabaja el pensamiento, es preferible, según nuestras ideas, nuestras teorías, y siguiendo a Karl Kerenji, en utilizar mitologema. El mitologema fundamental, central, es el doble, el mitologema del doble. Incluso los alemanes acuñaron, creo que fue Jean-Paul Richter, el término Doppelganger. La sombra que camina junto a nosotros, es algo así. Doppelganger lo llaman. Pero es el mitologema del doble. ¿Por qué? Porque a lo que el romanticismo se oponía, y como se oponía los tildaron de noveleros, era a ese pensamiento enciclopédico, iluminista, que sobre todo venía del otro lado del Rin, esto es de Francia, de la Revolución Francesa, ¿no?, que horizontalizaba todo. La idea de una horizontalización. No había otredad, no había trascendencia, no había otra cosa. No es casual, bueno, nada es casual, que estos Hoffman y demás habían sido educados en el protestantismo, pero empiezan a extrañar algo que falta. Porque por otro lado, el protestantismo, como dice Novalis, para esos años, 1790, 1800, se había convertido en pietismo, se había convertido en puritanismo. Como escribí una vez por ahí, el protestantismo, cuando deja de protestar, se vuelve puritano. Más aún, el emperador de Prusia, contemporáneo a los románticos alemanes, prohibió la palabra protestante. Ahí es cuando se empieza a usar iglesia evangélica. ¿Por qué? Porque el emperador, que no era ningún tarado, y pensó que si es protestante, esto se podía llevar a lo social. ¿Sí? Entonces, para achicarlo, o sea que Lutero va achicando algo. Lo protegen los burgueses sajones, lo van achicando más. Pasa en Alemania, siempre, en Francia, y empieza a achicarse todavía más. Todo el elemento, digamos, social o posiblemente social que tuviera la palabra protestante o reforma. Y entonces, en este ámbito, en esta atmósfera mental, como diría René Guénon, que eso es, según creemos, nos han convencido estos autores, que lo fundamental, el eje, lo fundamental para entender una época, para entender un movimiento,
una tendencia política, una tendencia psicológica, una moda, lo que fuere. La atmósfera mental, que prefiero, aunque no es una mala palabra, desde luego, imaginario, es atmósfera mental. Más aún, con el correr de la movilización total y del capitalismo, del poscapitalismo, neo, es todo nada. Es el mismo capitalismo de siempre, es el mismo liberalismo de siempre. Con ponerle neo no vamos a ganar nada. En todo caso vamos a decir, no sé, a salir del paso, a hacer palabras cruzadas. Es el liberalismo de siempre, es el capitalismo de siempre. Entonces, ahí incluso la palabra protestante por decreto puede prohibirse, pero se nombra a las iglesias evangélicas. ¿Qué pasa? Ahí se tacha totalmente todo tipo de trascendencia. También la imagen. Empieza a perderse el sentido de la imagen. No hay imágenes en las iglesias protestantes. No hay imaginación. No hay la representación de otra cosa. No hay otredad, no hay otro mundo, no hay otra cosa. A lo sumo puede haber un escape para los cuentos de hadas, o sea, irse a un mundo imaginario. Y no, como en El hombre de la arena, que esta aparición, esta otredad, sea algo que aparezca dentro de un mundo normal o aparentemente normal, que parte de lo realismo. Dos casos de cine muy sencillos para tenerlo más presente. Siempre tenemos más presente al cine que la literatura, ¿o no? Lo bueno sería tener presente ambas cosas. Tanto el comienzo de Los pájaros, como el comienzo de Hitchcock, tanto como el comienzo de El exorcista de Friedkin. Hay una vida más o menos normal, tranquila, ¿no? Todo eso. Hay una broma, unos pajaritos que miran por... Y eso se va introduciendo la otredad, de a poco. Esa otredad va introduciéndose de a poco. Esa otredad tiene carácter maligno. Siempre se ha fracasado cuando se quiere hacer una otredad benigna. Imaginemos que el mismo John Carpenter fracasó cuando quiso que su otredad fuera benigna. Una película que se llama Starman. Porque no recuerdo quién dijo, nuestra época pareciera, cuando decimos nuestra época son 200 años, 250 años, a partir de la Revolución Francesa, la Revolución Industrial Inglesa, por ahí, nuestra época. Aquella que Junger llama la movilización total. Eso que insisto tanto, o que utilizo tanto en nuestros temas. Movilización total. ¿Qué es movilización total? Es algo que él descubre en la Primera Guerra, donde también peleó mi padre, aunque del otro lado, que todas las fuerzas de la naturaleza están puestas en movimiento. Recordemos que en la Primera Guerra se usa el submarino y se usa el avión. No va a haber neutralidad para nada. No va a haber se ponen en movilización todas las fuerzas, la ciencia, la técnica, pero también el cielo y las aguas, el fondo del mar, como el submarino. A eso Junger lo llama la movilización total. Podría ser también la etapa de la extrema industrialización, lo que fuere, pero prefiero movilización total. Esa es la idea de la movilización total de Junger. Entonces, volviendo, el fantástico reintroduce polémicamente la otredad. Y el doble. Ya con el doble hay otra cosa, ¿no? Porque el enciclopedismo, ¿no? Spinoza, que como dice Carl Smith es el verdadero creador del liberalismo, ¿no? Todo parece hoy un día, no, es el verdadero creador del liberalismo. La idea de que está Dios, está. Pero, no sé, sí está, pero es un relojero, le dio cuerda al reloj y se borró.
en Ámsterdam, por cierto, ¿no? Excomulgado por la comunidad judía. Todavía en la sinagoga de Ámsterdam se ve eso. Es como una filosofía donde no hay otra cosa. Hay, pero puede ser, ¿no? Kant después lo ayuda, ¿no es cierto?, con la idea del noumeno y el fenómeno. Nosotros vemos solamente el fenómeno. La cosa en sí, el noumeno, no la podemos conocer. Un romántico alemán, que me olvidé del cuarteto, que es Heinrich von Kleist, recomendadísimo, Heinrich von Kleist, el autor de La Marquesa de O, que la filmó, bueno, la fotografió en cine Eric Romer, y de otros cuentos fantásticos, sobre todo una obra de teatro que se llama El Príncipe de Homburgo, no de Hamburgo, Homburgo, ¿no? Obra teatral fundamental para entender la mentalidad romántica fantástica. Luego de asistir a una clase de Kant, von Kleist le escribe a su amante, a su novia, como se dijera en Alemania por entonces, a su amante, ¿no? Soy italiano, me gusta esa palabra. Acabo de ir a las lecciones del profesor Kant. Dice, estoy desesperado. Kleist terminaría suicidando, por cierto. Dice, es que nosotros no vemos la realidad. ¿Cómo sería esto? Dice, es como si todos viéramos el mundo azul, pero no es azul. Lo que pasa es que nacemos munidos, provistos de unos anteojos cuyos lentes son color azul. Ahora bien, si nos sacáramos los anteojos, quedaríamos ciegos. Ven que ahí hay una, desvío, hay una polémica sutilísima, que la gente dice, bueno, es una película clase B, qué sé yo, en Los anteojos de They Live, de Carpenter. Así que Carpenter, ese que toca el pianito y con una gorrita, es capaz de contradecir a Kant, sí. Hoffman también. Entonces la idea es esa, nosotros vemos el fenómeno. Tiempo y espacio no son dados por... Pero hay la cosa en sí, Dios, ¿no? El noumeno. Está, pero no podemos comprender. Entonces no podemos comprender el noumeno. ¿Sí? O es un relojero que se desinteresó de nosotros. Para eso véase el comienzo o la buena parte de las tres que podríamos dividir, Rear Window de Hitchcock. Ahí Jeff se embola, se aburre y empieza a jugar con los vecinos, hace una creación. Hoy esta es la señorita Corazones Solitarios, esta es Miss Torso, esta es aquella, ve que le cuenta a la novia, la amante, ¿no? Empieza a desentenderse, juega con eso. Ese es el Dios espinociano, ¿sí? Que dice también en su ética, si la podemos llamar ética, Dios no ama ni detesta a nadie. Por otro lado, como se ha puesto un poco en circulación Spinoza, al final de su ética dice lo siguiente: el hombre puede hacer con la naturaleza y con los animales todo aquello que desee, que apetezca. ¿Está? Así que está bien por supuesto, ¿no? Defender los animales, vino que yo subo el perrito todo eso. Pero hay que saber dónde viene esto. ¿O por qué se hace eso? Entonces, sumado a Adam Smith, que era escocés, ya calvinista, escocés, ¿se acuerdan? Recordemos los países donde prima el calvinismo, que es un protestantismo o un luteranismo extremo. Holanda, Suiza, Escocia. Ya se ven los bancos detrás, ¿no? ¿Sí? Las cuentas corrientes, las cuentas bancarias. Entonces Calvino extrema eso. Extrema eso. La gracia es está decidida de antemano. El mundo está condenado, pero a muy pocos, porque Dios quiere, se le da la gana. Acá no es un relojero, acá es uno que directamente es un tirano. Algunos pocos ha elegido, ¿no? Porque quiere. Importante porque quiere, porque ahora después volvemos a Roma. Porque quiere. ¿Y cómo vamos a saber? Le preguntan a Calvino. Bueno, si alguien le podía preguntar. Y por el éxito en la vida.
Y Lutero y Calvino, ¿qué atacan del catolicismo? Porque la idea fue que fue a Roma, todo eso. Bueno, es esto. Lo primero que ataca Lutero y después Calvino, es la idea de las obras y la gracia. Para el protestantismo y sobre todo para Calvino, recuerden que hay un libro de un calvinista como Max Weber, calvinista honesto, que se llama El calvinismo, el protestantismo y el origen del capitalismo, 1906. ¿Sí? Que él ya lo daba por concluido, el capitalismo. ¿Pero por qué? Porque en América se iba a dar un capitalismo de burócratas. La pegó bastante, ¿no? No un capitalismo de aventura, si podía ser aventura, ¿no? De piratas, digamos, sino un capitalismo de burócratas. O sea, que el capitalismo ese temprano, que Max Weber defendía como buen calvinista, tenía algo de aventura, de riesgo, ¿sí? De inversión. En cambio, el capitalismo que él profetizaba en 1906 en América, imagino que yo pensaba en la América del Norte, era un capitalismo de burocracia, lo que él llamaba un capitalismo de oficinas. Bueno, en cambio el catolicismo sostiene todavía hoy que las obras ayudan a la gracia. La gracia también, Dios es inescrutable en eso, ¿no? Pero tenemos los mandamientos y tenemos la gracia. Pero la gracia está siempre dispuesta, está siempre abierta. Es una puerta estrecha, como dice el Evangelio, y como dice, si mal no recuerdo, la última toma del irlandés de Scorsese. ¿Vieron la puertita esa? Bueno, decir que uno puede suponer entonces que a lo mejor la manija no funcionaba bien o la habían aceitado o que está simbolizando eso. ¿Ah? ¿Pero por qué? Porque tiene que ser algo tomado de lo habitual. Es una puerta que dejan entreabierta. Y si queremos, la segunda lectura es esto de la puerta estrecha por donde entra la gracia de Dios. Y si no, es una puerta que está mal cerrada o el cura se le olvidó de cerrar o yo qué sé qué. ¿Está? Eso para entender o reentender la idea de primera historia, segunda historia. Primera historia entendida por todos, segunda historia simbólica. Simbólica, que no está obligado a entender. En todo cuento, en toda novela, en toda película, si uno se encuentra con, ¿esto qué quiere decir? Es la primera historia. Ya está siendo una alegoría. La primera historia tiene que ser inteligible para todos. La primera historia de Antígona, ¿no la podemos contar a un chico de 5 años? La de Hamlet, Otelo. Así que el cine y el fantástico simplemente reconfiguró este elemento tradicional que todo elemento natural, toda cosa natural, material, zoológica, botánica, puede ser soporte de otra cosa. Puede ser soporte de otra cosa. Si puede ser soporte de otra cosa y hay una otredad, esto quiere decir que existe otro mundo, otra existencia. Volviendo al otro. Entonces, para el catolicismo, la gracia es infinita. Uno puede arrepentirse en el último momento. Pero ¿a qué ayuda? Acá hay algo muy contemporáneo, que seguramente lo escucharon. Muy contemporáneo, pero miren de dónde viene, de 1500. Es que si uno obra, pero no obra, por ejemplo, escribe o filma, obviamente a partir de esta ética, sino las obras, ¿no? Fundar un hospital, ayudar al desvalido, crear fuentes de trabajo, crear instituciones para ayudar. ¿Le suena eso? O sea, no es ¿cómo es? No te doy pescado, te enseño a pescar.
Así que de ahí viene eso. Así que no es que el Papa se ocupó por primera vez no, papas y papas, desde luego. Pero eso es una cuestión fundamental de la polémica teológica, religiosa, desde el comienzo de la Reforma, a partir de 1517 en adelante. La gracia o las obras. En Hitchcock es obvio si entendemos esto, y yo lo explico cómo continuamente aparece, ¿no?, la gracia en momentos en el cual pareciera que todo está perdido, determinado, todo eso. Obviamente, ¿por qué? Por algún sacrificio, ¿no?, por algún entendimiento que se hace militante, ¿no? Podríamos decir, bueno, ¿no?, ya que es la película favorita de Hitchcock, el personaje de Teresa Wright, Charlie, no el tío Charlie, Charlie cuando enfrenta frente a sus padres, que son bastante tarados, bueno, la madre le pasa algo con el hermano que mejor poner a un costado, aunque Hitchcock no se engolosina con eso, o sea, los tiene todos seducidos, pero Charlie va al frente. ¿Saca? ¿Sí? Hay una escena de Hitchcock, una escena particular sobre esto, ¿no? Que es, y si no vieron la sombra de una duda, no se van a perder nada, digamos, no va a ser lo definitivo, quien mató, el asesino es el mayordomo, no es acá. Por otro lado, si no vieron a esta altura la sombra de una duda, francamente, no. Espero que lo hagan próximamente. Bueno, ese momento en el cual Charlie se aviva, que el tío Charlie viene liquidando viudas por una cosa, arma algo. ¿Vieron qué arma? La que piensa. Mientras el padre y el vecino boludean con novelas policiales. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Vamos a matar a vamos a matar al otro. ¿El mal es banal, señora Arendt, o el mal banaliza? Y no iban al cine. No era la única ni el único que no iba al cine. ¿Es banal? ¿El mal? No, banaliza. Tengo una, le parto la cabeza con un fierrazo, dice uno. No, dice, le enveneno el café de a poco. Es al revés. Tienen al otro, ¿no?, que es, por supuesto, el tío Charlie, además Joseph Cotten, encantador, un hombre de mundo, que trae regalos para todos, ¿sí? Pero Charlie ve algo. ¿Vieron? Cuando se lanza a Mill a la biblioteca, la para el policía. No, pero ¿qué haces acá? ¿No? ¿Yo qué estoy haciendo acá? ¿No? O sea, está preocupado por la circulación del tránsito, mientras la otra está por descubrir al demonio. Más aún, después llega la bibliotecaria. ¿Pero qué? Estas son horas de venir. Está fuera de horario. ¿Se entiende esto? Se entiende a Hitchcock. Entonces el policía está preocupado, ¿no?, también una cara infeliz tiene el cana, ¿no?, por el tránsito. Mientras la otra va a enfrentar al demonio, al príncipe de las tinieblas. Llega a la biblioteca. No, pero hay que ser puntual. Eso es puritanismo. El horario, la ley estricta, digamos, la ley de la letra mata y el espíritu vivifica. Seguro que los jesuitas lo estudió Hitchcock. La letra mata, el espíritu vivifica. No es la letra, que hay excepciones, hay reservas mentales, como dicen los jesuitas. Pero ahí está cumpliéndose la ley. Bueno, la mujer, a lo mejor movida por la gracia, la bibliotecaria, la hace entrar, y bueno, ya saben lo que pasa. ¿Sí? Eso es. Bueno, así como los anteojos, ¿se acuerdan cómo se llaman los anteojos de Leib? Los anteojos Hoffman. Es cierto que Hoffman puede ser un óptico judío de acá de Villa Crespo, por ejemplo, ¿no? Hoffman. Vieron que primero lastima, ¿se acuerdan? Primero lastima, hasta que después lo hacen más. ¿Sí? ¿Sería el paso del cinematógrafo al cine? Sí. O como, por ejemplo, la filosofía del cine. No podemos poner la filosofía al cine. El cine, la obra de Hitchcock o la obra de Jacques Tourneur o de John Carpenter, es aquella que nos tiene que dar las herramientas para filosofar. ¿Se entiende esto? No digo, hoy vi una película y le encajo Descartes. Veo esta película y le encajo yo Platón. ¿No? Es la película, la novela, el poema, ¿no?
la película, ¿no? La que nos tiene que volver a eso. Por eso, tal vez, y sin tal vez, Mary Shelley se vio obligada, entre comillas, a poner que es Frankenstein o el nuevo Prometeo, que roba el fuego a los dioses. Así que tuvo que, en todo caso, hacer esa pequeña corrección. Bien, entonces tenemos esto de la gracia, que es también aquello que dice el Evangelio según San Juan al comienzo. El viento del Espíritu sopla donde quiere. El viento del Espíritu sopla donde quiere. O sea que puede dar eso. Por eso el tema recurrente en Brian De Palma de la segunda oportunidad. Brian De Palma es uno de sus temas, o motos, o motivos, o figuras de expresión, es la segunda oportunidad. Segunda oportunidad que generalmente también sale mal. Los tiempos de Brian De Palma no son los tiempos de Hitchcock. En Hitchcock todavía percibía que ciertas cosas podían ser no tan extremas. Eso es un poco la autoconciencia también. La autoconciencia es llevar en extremo las cosas que el cine clásico, Hitchcock, Hawks, Minelli, Ford, Jacques Tourneur, podía dar, ¿no? Había como una confianza intelectual, diría. No una confianza fideísta que se ponían a levitar o veían. No, una confianza intelectual. Pensaban, creo que con razón, al menos viví en esos años, ¿no? En abril cumplo 72 años, que sin tanto esto, sin tanta computadora y todo eso, que tiene utilidad, sí, claro que sí, tiene utilidad, pero dado eso, ¿no? No nos permite imaginar, o más que imaginar, relacionar imágenes. La analogía, algo fundamental que tiene el arte, la filosofía es analogía, la analogía entis, la analogía entre los entes, los más diversos. Y por supuesto seguramente ninguno de ustedes se le ocurre preguntar, pero Fareta, ¿está seguro que John Carpenter leyó a Kant, se opone con los anteojos, con esto, porque son los anteojos estos de Kant, de la cita de Franklin? No, qué sé yo, eso no nos importa, es la analogía. La analogía. El símbolo es una ciudad amurallada de 100 puertas. No se supone que creo que era Tebas. Una ciudad amurallada con 100 puertas. Uno puede entrar a la puerta 1, la puerta 15, la puerta 99. ¿Pero a dónde van todas? Al centro. A esa rueda, al eje de la rueda. No sé, simbolismo que tanto utilizan los hindúes. Así que ese es el símbolo. Vamos a entrar por el 1. O sea, lo importante o lo fundamental es que el autor, el artista de cine, poeta, pintor, cuando había pintura, sepa articular una primera analogía. A también es B, o A también es J. Si articula bien esa primera fase del primero, todas las demás se abren. Todas las demás se abren. Diabolon. ¿Dónde aparece la palabra diablo? Es griega. Necesito de griego. Hasta ese momento, digamos, los comienzos del cristianismo, se usaba para el príncipe de este mundo, así también se llama, es el príncipe de este mundo. Más bien sería el príncipe, perdón, sé que en este seminario voy a decir 3 o 4 cosas que tal vez me excomulguen, pero bueno, es hora de... Bueno, esa es una disputa que siempre tiene el intelectual laico con el intelectual clerical. Siempre la tuvimos. Ya desde Severino Boecio, el primer filósofo cristiano y el último pagano. Ese que cita tanto, ¿vieron? Kennedy Toole en La conjura de los necios. La rueda de la fortuna. Bueno. Al comienzo del cristianismo, entonces, hasta ese momento, al príncipe de este mundo, al príncipe de lo mundano, se lo llamaba con palabras generalmente semitas. Satán, Satanael, ¿sí? Satanás. Claro, el tema es cuando
los primeros cristianos, San Pablo, etcétera, etcétera, largo etcétera, empezaron a predicar por el mundo mediterráneo. Vieron que predican por el mundo mediterráneo, ¿no? ¿Por qué no fue mal? Y claro, ahí el mundo, la koiné, como se llamaba, el lenguaje común, la koiné que hablaba todo el Mediterráneo, como un inglés de la época, digamos, ¿no? Resignémonos, la koiné de todos los mercaderes, todos los pueblos mediterráneos, era el griego. Era la segunda y hasta la primera lengua. Sobre todo para lo literario, lo poético, lo filosófico, ¿no? Era el griego. Entonces, claro, entre otros, San Pablo, los primeros predicadores, tienen que buscar, sabían griego también los primeros padres de la iglesia, cómo llamar a este detentador del mal, a este maligno, pero que no es absoluto, como va a decir poco después el maniqueísmo, que lo vamos a ver también eso, no se pueda, aunque no es absoluto. Entonces, simplemente con el griego usó lo contrario, el antónimo de símbolon, que es diabolon. Símbolon une, el diabolon separa. Así que es el diablo un gran separador, ¿sí? Un gran chismoso. Sí, hasta el diccionario Belli de griego dice, es un gran chismoso, es un separador. Es como dice en un ensayo Eliot Stevenson, el emponzoñador de la vida cotidiana, el emponzoñador de la vida doméstica, el chimentero, pero es el separador, el que separa. Así que sostenemos que cuando en un film no se trabaja con el símbolo, se trabaja con la alegoría es diabólica, no separa. ¿Qué quiere decir esto, querida o querido? No, debe ser algo onírico. Recuerden, en caso de duda, porque hay que hacer un servicio a la comunidad, ¿no? Si se encuentran frente a un problema como ese, por diferentes razones sentimentales, laborales, lo que fue, ¿no? Cuando no se entiende un carajo, usted dice surrealista. Esa prueba de circulación, de surrealista. Ya está. Así que entonces, cuando hay una alegoría, cuando no podemos seguir la primera historia, ¿no? Vamos a ver. ¿Y esto qué? ¿De dónde salió? Alegoría. No se para. Y no nos deja pensar. Porque la alegoría generalmente se trabaja con un material anterior. Entonces, si alguien tiene, qué sé yo, no sé, la enciclopedia del arte, de no sé qué, esto es como la Pietà de Miguel Ángel. ¿Y el otro, el que está al lado? Y además, para decirlo más brutalmente, ¿por qué carajo tenés que recurrir a Miguel Ángel? Dejalo a él, que ya hizo eso. Vos tenés que buscar tus propios símbolos. Así que también es un separador, en ese caso, el alegórico, el alegorista, es alguien que separa también en ese sentido. Se apropia, separa la cultura. Porque si hay un arte que nació democrático, es el cine. Nació democrático. Después lo que se hizo. Nació para todos. Nació en un momento de el propio Estados Unidos, bueno, por Griffith, de enorme analfabetismo. No solo de enorme analfabetismo, sino de poblaciones que ni siquiera hablaban originariamente el inglés. Así que la alegoría también sería eso. La alegoría, el diabolon, también es un separador. Si es un separador, es antidemocrático, ¿no? En el sentido más puro, más laxo de la palabra, ¿no? De una igualdad frente a la ley, ¿no? Y para nosotros, una igualdad frente a Dios, ¿no? Una igualdad frente a Dios. Tenemos los mismos derechos. No como el señor Calvino, que no, ya viene decretado, ¿no? Es un club, una élite. ¿Le suena eso? Un club, una élite de pequeños, exitosos, que ya Dios los ha salvado. Entonces, con el fantástico, con Hoffman, con Poe, con Mary Shelley, ni hablar, con Bram Stoker. Creo que Drácula es una de las mejores 10 novelas que se han escrito.
creo que todavía va, si lo pensamos, tiene más, perdón por la palabra, utilidad, aparte que está escrita, pero sirve más que cualquier novela realista. ¿A quién carajo le preocupa hoy que una mujer como Ana Karenina o como Eva Bovary se echa un polvo con un amante y después se tiene que suicidar? ¿Quién le importa eso? ¿Sí? En cambio, alguien que se alimenta de nosotros, ¿sí?, nocturnamente, ¿sí? O como Van Helsing, ¿no?, mi personaje literario favorito, que hay que usar las dos cosas, la ciencia y el crucifijo. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Ciencia y crucifijo. Bram Stoker era irlandés, pero trabajaba en Inglaterra, en 1896. El Fantástico también, y los alemanes, trabajaron en un mundo básicamente protestante, como Poe en Estados Unidos, en la Nueva Inglaterra de aquellos años. Así que también estos elementos, o ciertos elementos, o ciertos signos y símbolos estaban buscados para no terminar en la calle, ¿sí? Bueno, Oscar Wilde terminó peor, ¿sí? Así que también el fantástico pasa, como en el caso de Poe. O sea, Poe, los elementos que utiliza son para la otredad. Poe también descubre, bueno, Poe descubre todo. Recordemos que la palabra modernité, el concepto de modernité de 1860 más o menos de Baudelaire, está basado en su lectura de Poe y en su lectura del Hombre de la Multitud. Que espero que hayan leído y si no, si quieren, lo releen. Es exactamente eso, la modernité. Y ojo, que es crítico cuando Baudelaire dice modernidad. No dice, qué bueno, llegó la ciencia, la movilización general, estamos bien. No, dice que es terrible, pero hay que acostumbrarse a vivir con ella. Dice que es la mitad del arte. Eso está en un ensayo, El pintor de la vida moderna. Era un pintor que se llamaba, un dibujante, un acuarelista, se llamaba Constantin Guis. Y Baudelaire, que tenía que juntar algunos pesos para comprar a Gis, escribía crítica de arte. Así que no es innoble, ¿no? Se lo hacía Baudelaire. Entonces ven este pintor, que este acuarelista, dice, veo algo distinto. ¿Qué pintaba o qué dibujaba este señor? Gente haciendo la cola en un teatro, gente paseando en un tranvía a caballos, mirando un escaparate de modas, esas cosas, ¿no? Y acá viene algo, y pide disculpas, que no me queda más remedio que llamar modernité. ¿Qué es? Ahí viene el doble de nuevo. La mitad del arte, cuya primera mitad es lo eterno, inamovible, y la segunda mitad es laxa, fluida, móvil, cambiante, lo que Heidegger va a llamar la avidez de novedades. Ahí está todo, está todo. ¿Qué quiere decir ahí? Y eso lo entiende perfectamente Hitchcock, Jacques Tourneur, y todos nuestros muchachos y chicas. Que hay que resignarse. ¿Querés seguir manteniendo que existe lo eterno y lo inamovible, lo sagrado, el otro mundo, la otredad, la divinidad, la llames como quieras? Sí, tenés que trabajar con ese material caído. ¿Se entiende? Tenés que trabajar con el material caído. ¿Sí? Con el material caído de la modernidad, de la vida urbana, industrial y todo eso. ¿Sí? No se puede hacer un arte supuestamente religioso con levitaciones y música de Bach y hablando no sé cuál de cosas. Eso es absurdo, totalmente ridículo, porque la gente se lo traga eso. Qué interesante. Yo no creo en eso, me parece una superstición, pero qué interesante esta película, es una alegoría. Con Hitchcock no. ¿Se entiende esta idea? ¿Sí? Hay que trabajar con un muchacho con problemas, que atiende un motel, que no va nadie, ¿sí? Una señora que no quiere ir con el novio más al telo, perdón por el porteñismo, pero ¿qué pasa? Trabaja en una inmobiliaria. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿De dónde sale? ¿De qué ciudad sale? Phoenix, capital de Arizona. Phoenix, o sea, va a resucitar. En realidad no va a resucitar, va a resucitar su hermano. ¿Está? ¿Se entiende eso? Pero puso música de Bach, levitaciones, como el señor Tarkovsky. No. El señor Tarkovsky no se está tomando el pelo.
Y como diría Michael Corleone, eso es un insulto para mi inteligencia. ¿Nos vamos a dejar insultar la inteligencia? No. Pero Fareta, ¿usted no cree en eso? Sí, ya sé, pero ya lo sé. Ya lo creo, ya está. Ponelo como documental en un catecismo, en todo caso. Pero para pensar no, porque para pensar hay que poner en duda. Si Hitchcock pone incluso diegéticamente un cura, I confess, vieron que no es un cura, qué sé yo, es el padre Tereso, no, es un cura con duda, que tal vez Hitchcock da a entender que se metió ahí porque la vida mundana era bastante complicada para él, duda al principio de darle la confesión a la esposa del asesino, ¿no pones? ¿Está? O cuando pone un católico como Henry Fonda, Christopher Emmanuel Balestrero en Wrong el hombre equivocado. No es que Pitbull empieza a levitar, tiene una fe. No. Incluso le reza una estampita feísima del Sagrado Corazón. ¿No? ¿Vieron que ahí qué hace? ¿Qué hace Hitchcock ahí? Un fundido encadenado. Entonces, si le preguntáramos al señor Hitchcock, ¿eso es un milagro? No, eso es un fundido encadenado. Los milagros los hace Dios. Pero es una estampita que tiene una familia católica italiana en Nueva Jersey, que está en la primera historia. ¿Está? ¿Se entiende eso? En cambio, si ponen como al comienzo del sacrificio, al comienzo hay que aguantarse 2 horas más después de eso, y dice, el mundo moderno es un horrible, un monstruoso error edificado en el olvido del pecado original. Sí, Andrés, yo creo en eso. ¿Pero para qué me lo vas a explicar? Hitchcock piensa lo mismo, tal vez piensa algo peor, pero no pone a hacer eso. ¿Entiendes? Eso es un insulto a la inteligencia. Para creyentes, no creyentes, de otra religión, agnósticos y todo eso. Eso es un insulto, porque no nos deja pensar. Somos prisioneros. Es esto. Se habla tanto en contra hoy en día, y afortunadamente, ¿no?, sobre la represión, ¿no?, el reprimir, lo autoritario, la represión. ¿Y cómo no vamos a empezar a defendernos de la peor represión y el peor autoritarismo, que es llenarnos la cabeza de alegorías? No dejarnos pensar, no dejarnos hacer analogías, no dejar eso libre, abierto como el símbolo, sino meternos en la cabeza continuamente alegorías. Esa es la primera represión. Lo peor, las buenas acciones se hacen en casa. La primera buena acción la tenemos que hacer en la cabeza. Si nos prestamos a que nos manejen diciendo esto es así, y nada más, o esto no sé cómo carajo es, pero bueno, es surrealista. Son 2 monstruos simétricos. Como los griegos llamaban al estrecho de Messina en Sicilia, Escila y Caribdis. Entonces los barcos que pasaban por el estrecho de Messina, en Sicilia, ¿bien? Escila y Caribdis. Escila, que estaba, digamos, en la parte norte, te soplaba, y Caribdis te tragaba. Por eso se llama eso cuando estás entre la espada y la pared, estar entre Escila y Caribdis. Y acá en nuestra teoría estaríamos entre los alegoristas y los chapuceros oniristas. ¿Sí? Todo es un sueño. ¿Y qué es la realidad? No sé, bueno, metete en un bosque, qué sé yo, déjate joder. Si no sabés, ¿para qué fabricás eso? ¿Entiendes? Y el otro que me va a explicar lo que yo ya sé y lo va a decir al vecino, ahí está, al vecino de al lado, que dice, ¿y esto qué es? No, mirá, es esto, qué sé yo, el pecado original. ¿Qué es el pecado? ¿No? ¿Se entiende esto? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Con el pecado original no lo tenés que decir, tenés que cometerlo simbólicamente en el cine o en la literatura mediante un símbolón. Si me pones un diabolón, nos separamos. ¿Sí? Y nos separa también mentalmente. ¿Sí? Nos acostumbramos a tener la papilla servida, ¿no? A caer en el peor de los enciclopedismos, ¿no? Esto es, en el enciclopedismo fotográfico, ¿no? O sea que ahí multiplicaríamos el problema que venimos arrastrando desde la Ilustración. ¿No? De esa Ilustración que fue creando esa horizontalidad, ¿sí?, y esa libertad, que es una alegoría a la entrada de Nueva York, no se olviden. Bueno, nos vemos la próxima.
Gracias, porque